Buenos días a todos, Dios les bendiga. Quisiéramos habernos quedado seguir cantando Pon tu mirada en Cristo, ¿verdad? Cuántas formas como la canción nos iba llevando, desde cómo nos salvó hasta la promesa que tenemos que un día volverá. Si no me conocen, mi nombre es Luis y tengo el privilegio también de servir aquí como uno de los pastores en esta iglesia. Y de la misma forma que ponemos nuestra mirada en Cristo, como cantamos, ahora ponemos nuestro oído atento a escuchar su voz. Y lo hacemos a través de la palabra. Así que los invito a que abran sus Biblias mientras continuamos en nuestra serie en Primera de Corintios. Hoy vamos a estar entrando en el capítulo 3 y estaremos viendo los primeros 15 versos. ¿Se escucha bien? Sí. Ok. Confirmando. Pues mientras lo buscan voy a orar a nuestro Dios. Señor, te doy gracias por tu gracia, Señor. Te doy gracias por tu salvación. Te doy gracias por tu multiforme gracia, que la puedo ver de tantas formas en mi vida y la puedo ver también en la vida de nosotros como iglesia. Te pedimos, Señor, como decía Eder al principio, que quizás venimos hoy con corazones cargados, con situaciones familiares difíciles, lidiando con el pecado en nuestras vidas y en nuestras familias. Pero hoy, Señor, queremos tomar este momento para pedirte, Señor, háblanos. Habla a corazones que necesitan escuchar tu voz. Confórtanos, Señor, confróntanos. Pero, Señor, te rogamos y suplicamos que cuando escuchemos tu voz, no pongamos oídos sordos, sino que tengamos corazones dispuestos a aplicar lo que hemos aprendido y que no seamos iguales que como entramos. Tu palabra la hablamos con urgencia porque necesitamos la voz de nuestro pastor. Háblanos, Señor, tu pueblo escucha. En el nombre de Jesús. Amén. Esta semana tuve la oportunidad de estar en Islas Caimán. Me dicen que tenía que ir a trabajar, pero algunos no lo creen, pero sí, estuve trabajando allá por esa semana. Y es un lugar muy bonito, pero tiene una particularidad. La isla está al nivel del mar. Incluso algunos lugares están por debajo del nivel del mar. Así que ustedes se imaginan cuando hay una tormenta, un huracán, es bien peligroso estar en ese lugar. Tiene que irte a lugares altos. Las casas incluso se edifican un poco más altas que el nivel del suelo para evitar eso. Pero yo todavía recuerdo cuando vivíamos allá. En enero del 2010 ocurrió un terremoto en un lugar un poco lejano, pero había una alerta de tsunami. Y todos en la isla tuvimos que irnos bien rápido a buscar un lugar alto. Y ese terremoto ocurrió en la isla, en el país que se llama Haití. El terremoto causó grandes daños en la ciudad de Puerto Príncipe y en muchas otras ciudades de la región. Muchos edificios fueron dañados, destruidos, incluso el Palacio Presidencial, que creo que hasta el día de hoy todavía están reconstruyendo, la Asamblea Nacional, la Catedral, la cárcel principal, todo derrumbado. Se estima que 3 millones de personas se vieron afectadas por ese terremoto. Y se estima que más de 250,000 personas perdieron la vida en un solo día. Se hizo un informe luego. Y el informe decía de la OEA que se podía decir muy fácilmente que esos edificios en Puerto Príncipe y en otras ciudades no iban a sobrevivir ni siquiera a un terremoto de magnitud 1 o 2. Ellos decían que las estructuras se habían construido sin los cimientos adecuados. No había estructuras de contención. No usaron ni siquiera prácticas de edificación adecuadas. Y concluía el reporte diciendo esto: desafortunadamente, el terremoto ha revelado los problemas que existían. En mi vida espiritual y en nosotros, en la vida de nuestra iglesia, el fundamento sobre el que estamos basados importa. La forma en que edificamos sobre ese fundamento también importa. Y el texto de hoy nos presenta la imagen de cómo la iglesia de Dios tiene un único fundamento sobre el cual se puede edificar, que es Cristo.
y también está compuesta por servidores como tú y como yo, que necesitamos entender la realidad de que la iglesia es de Dios y por lo tanto nuestro trabajo es edificar, no con sabiduría humana, pero de la forma que Dios espera con su poder. El texto de hoy nos lleva a un llamado como individuos y como iglesia, como cuerpo, a mirar hacia adentro, a ver cuál es nuestro verdadero fundamento hoy, pero también a mirar hacia afuera de cómo estamos edificando sobre ese fundamento. Y hoy tendremos dos grandes divisiones en el pasaje. Cristo es el fundamento primero, el gran tema. Si quitamos los ojos del fundamento, en los versos 1 al 4 veremos, estamos paralizados y divididos. Y la segunda parte, cuando Cristo es el fundamento, vivimos una vida en crecimiento y en constante edificación, los versos 5 al 15. Ya sabemos la ruta que llevaremos hoy. Pero como dijimos al inicio de la serie, esta es una carta escrita, una carta difícil, con un lenguaje difícil, a una iglesia difícil que estaba en una ciudad difícil. De forma repetida, por eso él ha estado trayendo la palabra sabiduría constantemente en estos primeros dos capítulos. Como vimos la semana pasada, en la segunda parte del capítulo 2, él ha aclarado que la sabiduría que viene de parte de Dios ha sido revelada a la iglesia de Dios por medio del Espíritu Santo, ya que está basada en esa obra de Cristo, esa palabra de la cruz que ya él ha dicho antes, que es locura para algunos y es salvación para otros, que él ha definido como el poder de Dios. Él ha dicho también que es su dedicación y no en base a la sabiduría humana. Y la semana pasada terminábamos definiendo entonces a esa persona espiritual. Y esa palabra espiritual tiene muchas connotaciones en el mundo de hoy. Pero como nos enseña el texto y la palabra, esa persona espiritual es aquella a quien le ha sido revelado el misterio del Evangelio. Que ahora ese Evangelio es el poder de Dios. Y el Espíritu Santo mora en esa persona, y esa persona espiritual ahora, veíamos la semana pasada, piensa, habla y discierne espiritualmente. No con filosofías persuasivas o ideas humanas. Entonces, en medio de una cultura donde la sabiduría y la filosofía parecía abundar, donde era buscada y extremadamente valorada, se necesitaba la sabiduría en personas maduras que por el poder de Dios son transformadas para tener la mente de Cristo. Miren cómo acababa el capítulo 2, los versos 15 al 16. El que es espiritual juzga todas las cosas, no es juzgado por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Y terminaba diciendo, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Pero qué pasa? En el texto de hoy, si vamos ahora al capítulo 3, miren cómo él comienza. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Digan lo que él dice. Así que, por lo tanto, en base a eso, yo, hermanos, no pude hablarle como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no son como hombres del mundo? Después de describir a la persona espiritual que tiene la mente de Cristo, Pablo le dice, mis hermanos en Corinto, la iglesia de Dios en Corinto, lamentablemente, unos años después, entre 2 y 5 años después que le escribe la carta, después de haber plantado allí, yo todavía no puedo hablarle como personas espirituales. Es chocante. Todavía no puedo hablarles como espirituales. Él incluso usa la analogía del cuerpo humano, de la nutrición. Todavía le tengo que dar el alimento básico. Ustedes son creyentes, le escribe a creyentes aquí.
Personas que han puesto su fe en Cristo, el Espíritu Santo mora en ustedes, pero todavía años después le tengo que seguir hablando de la misma forma que le hablé cuando creyeron. Ni aún ahora pueden. Repite varias veces, ni aún ahora, todavía no pueden. Recuerdo cuando nuestros niños iban creciendo y fue algo interesante para mí verlo en cada uno y todos nosotros pasamos por eso. Cuando van aprendiendo a comer, primero pasa el tiempo de la leche materna por un tiempo prolongado, pero después ya se le comienza a entrar un purecito, un puré de papa, de oyama, de lo que sea. Y después comienzan, se recuerda una silla amarilla que había en la casa, que todos los niños pasaron por esa misma silla, donde se le ponían cositas y ya ellos comenzaban a agarrar con las manos y era un desastre el piso, claro. Pero comenzaban aquí a agarrar las cosas con la mano y luego, que eran más independientes, querían ellos el tenedor. Querían que tú le pasaras la cuchara y el tenedor y cada vez seguían creciendo. Pero también seguían creciendo en el conocimiento de las cosas que estaban haciendo mientras iban creciendo en sus cuerpos. Pero aquí es como si Pablo hiciera un viaje. Imagínense que ustedes salgan de su casa, ahora mismo si tienen niños pequeños, salen por 2 años y encuentran a su hijo todavía tomando leche materna y comiendo puré cuando pudieran estar comiendo algo más sólido. Esa es la misma idea. Cuando se esperaba que ya pudieran usar tenedor y cuchillo espiritual, con un buen filete al frente, hablando de la grandeza del Evangelio, hablando de la resurrección de Cristo y cómo eso impacta mi vida, todavía estaban comiendo puré y estaban bebiendo de la leche, estaban bebiendo de la botella. No estaban listos para nada más, porque aun cuando el Espíritu Santo moraba en ellos, estaban actuando como los no creyentes alrededor de ellos. Todavía, ni aún ahora. Es claro entonces que para el creyente, para el pueblo de Dios, hay una expectativa de que esa persona que está aquí hoy y la persona que está aquí en 5 años, en esa variable del tiempo entre aquí y aquí, se espera que haya crecimiento y madurez. Hay un fruto externo de la transformación interna que Dios ha hecho en nosotros, que progresivamente necesita ser visible en las personas que han sido transformadas, pero también necesita ser visible en nosotros como iglesia. Esta carta está escrita a una iglesia local y hoy tenemos aplicaciones para nuestra iglesia local. En el verso 3, mírenlo con sus ojos, les dice, todo esto es porque todavía son carnales. Es como si ustedes han quitado los ojos del verdadero fundamento que yo les he venido hablando y por el que pasé 18 meses predicando en la sinagoga. No tienen claro quién es su fundamento. Y tenemos que aclarar aquí que cuando Pablo habla de carnal, como en Romanos 7 también, si lo pueden leer después, está hablando a creyentes. Él lo dice en el sentido de que todos tenemos una naturaleza pecaminosa con la cual luchamos. Pero tenemos que aclarar que no existe la idea de un cristiano carnal. No puede existir alguien que profese ser cristiano y que viva como si no existiera el Espíritu Santo en su vida. Que viva una vida de un patrón de pecado, porque esto sería una contradicción de términos. Así que si hoy te autodenominas como un cristiano carnal, te quiero decir hoy que tú necesitas el poder del Evangelio en tu vida. Porque eso no existe. Existen creyentes que luchamos con la naturaleza pecaminosa, pero que ahora tenemos el Espíritu que nos ayuda y que ahora el pecado no tiene el dominio de nuestras vidas ni es nuestro maestro. Pero también no se está presentando la idea de que existe una jerarquía de cristianos. Los carnales y los no carnales. Decía un pastor que escuchaba, que él decía que, David Barceló, que él decía que la santificación progresiva, ese crecimiento en el Señor, es que como iglesia y como pueblo de Dios estamos caminando en una rampa ascendente, no en una escalera. No es que hay uno que está más arriba que otros. No hay niveles dentro del pueblo de Dios. Lo que sí hay es madurez que vamos a ir alcanzando. Él está atacando directamente aquí a la inmadurez espiritual.
Y él les repite la pregunta una y otra vez en los versos 3 y 4. ¿No son ustedes como hombres del mundo? ¿No son ustedes como hombres del mundo? Se esperaba algo de ellos y todavía no había ocurrido lo que se esperaba. El pueblo de Dios, mi iglesia, que vive para la gloria de Dios como los santos de Dios, necesitamos crecer y no quedarnos paralizados. Esa inmadurez de los corintios se reflejaba, dice Pablo ahí en los versos del 1 al 4, de forma clara y visible. La inmadurez se ve a la distancia. Había celos en el corazón de ellos y esos celos estaban llevando a discusiones y estaban quitando los ojos del fundamento. ¿Y de qué forma lo expresaban? Yo soy de Pablo y yo soy de Apolos. Estaban poniendo sus ojos en estas personas. La inmadurez de su corazón se manifestaba en la inmadurez en sus relaciones y la inmadurez en a quién y en qué lugar ponían las cosas que Dios había puesto en su iglesia. No podían ponerse de acuerdo, decía el capítulo 1. No podían ponerse de acuerdo, quizás debido a las costumbres alrededor de ellos. Quizás debido a la búsqueda constante de esa sabiduría humana, los estaba llevando a actuar de forma inconsistente e inmadura. Se reportaban celos, discusiones y divisiones. ¿Por qué? Porque estaban entretenidos en la idea de seguir a hombres y no a Cristo. Y cuando eso sucede, el fundamento se pone un poco arenoso, movedizo, peligroso. Pablo aquí constantemente hace la comparación. Él dice, no le puedo hablar como a espirituales, porque ustedes son como los hombres del mundo. Haciendo una comparación bien clara y bien llamativa. Y si lo vemos de acuerdo estrictamente a esos versos, esos hombres del mundo se pueden definir como personas que están centradas en mirar al hombre como la fuente de todo lo que necesitamos y dividirse de acuerdo con el que más se alinea con lo que yo creo. ¿Dónde está centrado ese hombre del mundo? En el mundo y sus deseos, en la vanidad de la vida. Iglesia, la inmadurez paraliza el crecimiento. Cuando hablamos aquí de crecimiento, no estamos solamente numéricamente hablando, estamos hablando de vidas que crecen en el conocimiento de Cristo, de vidas que crecen pareciéndose más a su Maestro cada día. Es por esto que para nosotros como iglesia es necesario que entendamos muy bien lo que es importante y esencial en nuestra fe. Que al escuchar las buenas noticias del Evangelio cada domingo, mis hermanos y hermanas, no nos sintamos solamente asombrados, sino también esperanzados. Y no solamente eso, sino motivados a vivir como el pueblo de Dios, separado por Dios, que crece progresivamente. Y el texto nos lleva a preguntarnos eso hoy también. ¿Son ustedes como hombres del mundo? Ayer tenía una conversación con mi hijo y estábamos hablando de asuntos espirituales y él me dice, papá, pero es que eso la gente lo ve como normal. Y yo te pregunto hoy si podemos llegar a ser como hombres del mundo y preguntarnos eso, ¿a qué llamamos normal en nuestras vidas hoy? En nuestras vidas individuales y como iglesia, lo que la sabiduría humana llama normal o lo que la locura del Evangelio llama normal. Eso va a marcar nuestra vida como iglesia. En muchas ocasiones buscamos el último argumento, la última moda, lo que sea que nos produzca ventaja o admiración de otros. Y eso lleva a actitudes divisivas dentro del cuerpo, que crean celos, contiendas, pleitos, que al final, ¿saben qué pasa? Presentan a una iglesia que no se parece a su dueño, sino a su antiguo amo. Tengamos cuidado. Cuidemos nuestros corazones. Y podemos resumir entonces que nos paralizamos cuando lo creado nos parece más maravilloso que el Creador. Cuando aún las personas alrededor nuestro que admiramos nos parecen más maravillosas que el Creador que ha cambiado a esa gente imperfecta. Cuando nos mantenemos mirando nuestras fortalezas como muy fuertes o nuestras debilidades como muy débiles.
y no el poder de Cristo que obra en medio de nuestras debilidades y que nos da la fortaleza para demostrar su poder. También cuando ponemos nuestra mirada en otras personas o cuando vemos la cruz como un amuleto de la buena suerte y no como la esperanza que trae vida a pecadores muertos. Si tú no estás en Cristo hoy, pues no solamente estás paralizado, estás camino a la destrucción eterna. Así que te ruego hoy, como ya lo ha hecho Pablo en esta carta hasta ahora, pon tu mirada en Cristo. Fundamenta tu vida en la verdad de que tú no puedes salvarte, ni yo puedo salvarme a mí mismo. A mí me costó entender eso aún creciendo en una familia cristiana. Pero tengamos cuidado de ver la cruz, de ver la iglesia, de ver el asistir a la iglesia, de ver las actividades relacionadas a la iglesia como ese amuleto que me va a ayudar a caminar por este mundo sin problemas. Miremos ese evangelio como la gran esperanza que ahora nos ayuda a crecer en madurez y a desear un alimento aún más sólido. Cuando no hay claridad en lo que es importante, iglesia, lo no esencial toma un lugar más preponderante, se oscurece el propósito y se termina en una confusión paralizante. Te invito a que mires tu corazón y puedas preguntarte si el crecimiento espiritual en tu vida es evidente o estás estancado, porque eso también va a afectar a nosotros como iglesia. ¿En qué o en quién estoy fundamentando las decisiones y acciones en mi vida? Por mis acciones individuales, mi iglesia hoy local se parece más a la novia de Cristo. ¿Te consideras una persona divisiva o que el Señor está usando a madurar y de esa forma también ayudar al cuerpo de Cristo a crecer? Entonces ya vimos la primera parte de esa obra paralizada cuando quitamos el fundamento de Cristo. Pero miren el verso 5. Pablo comienza a aclarar. Dice, ¿qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo. Hice una pausa ahí porque es fuerte. Sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo. Porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. Ante el reporte de los de Cloé, vimos en el capítulo 1, Pablo procede a hacer una aclaración. Ya él ha hablado de la alimentación, ahora va con la agricultura. Utiliza otra analogía, que en mi opinión es una maravillosa descripción de la obra de Dios en la iglesia local. Él les dice, Pablo y Apolos, los que ustedes han estado dividiéndose por ellos, aquellos que ustedes han estado tomando bandos y teniendo celos, discusiones, donde los ha llevado incluso a quitar los ojos del fundamento, donde se le ha olvidado incluso que ya pueden comer un poquito diferente. Pablo y Apolos no son más que servidores. Y dice él, servidores mediante los cuales, a través de la gracia de Dios, ustedes han creído. Wow. Somos siervos. Y yo diría que Pablo quizá estaba pensando ahí, somos sencillamente seres humanos imperfectos a quienes Dios usa y yo no sé por qué. En un momento a los Corintios Pablo le dijo, yo también tengo un aguijón en mi carne. Yo vivo con mucha dificultad. Pero aún así él está diciendo, Dios usa a siervos dispuestos y siervos que entienden cuál es el fundamento real de la iglesia. Qué golpe tan fuerte para los que buscaban nombre en la ciudad de Corinto. En un momento él le llama a eso los superapóstoles en la segunda carta, que se creen que son más de su llamado, como los super llamados. Y también una gran enseñanza para nosotros hoy, iglesia. A veces, vestirte como yo estoy vestido hoy, con un micrófono de última generación. Subiste esta tarima que tiene toda una tela que cubre
que me soporta bien este gran peso que tiene ahora. Abrir la Biblia, tener gente escuchándote como ustedes están escuchando ahora, o personas celebrándote los dones que Dios te ha dado, nos puede hacer creernos los protagonistas de todo esto. Y eso es un error. En el pueblo de Dios, nosotros somos servidores. Él es el protagonista. Por eso cantamos como cantamos cada canción, apuntando al nombre de Cristo. Cada vez que veas a alguien ejerciendo sus dones, estás ante la presencia de alguien que es un servidor de Dios y que Dios usa para que las personas crean. Dios usa el servicio de personas unidas y que colaboran unos con otros para cumplir sus propósitos en esta tierra. Qué gran bendición, pero también qué gran recordatorio que necesitamos del por qué servimos. Él dice, ni el que planta ni el que riega son algo, pero seguimos plantando y seguimos regando. Ni el que planta ni el que riega son protagonistas, pero Dios los sigue usando. Y vivimos en esta dinámica en nuestras vidas personales, familiares, pero también en nuestra vida como iglesia. Es maravilloso saber que el Dios que nos salva, y yo espero que esa sea tu realidad hoy, que seas salvo, es el Dios que también nos transforma de gloria en gloria y lo hace en su iglesia local. El crecimiento para la iglesia de Dios no es algo inalcanzable, es algo esperado. Es un resultado esperado. Y como podemos ver, ocurren estos versos dentro de esta dinámica gloriosa. Él dice, Dios da el crecimiento. Pero ¿cómo Él lo hace? Al proveer oportunidades para que su iglesia lo represente en este mundo. Miren el verso 5. El Señor dio oportunidad a cada uno. Me encanta esa frase que Pablo usa ahí. El Señor dio oportunidad a cada uno. Y ese cada uno somos nosotros hoy, 2000 años después, en esta iglesia local donde Él nos ha puesto. Cada uno se le ha dado oportunidad a través de siervos dispuestos que hacen lo que les toca con los dones que Dios les ha dado. Yo planté, Apolos regó. El que riega y el que siembra y el que planta son una misma cosa. Pero cada uno recibirá recompensa conforme a su trabajo. Pero también a través de siervos que colaboran unos con otros y que entienden que no somos protagonistas. El verso 9, nosotros somos colaboradores en la labor de Dios. Y Él le dice a la iglesia, ustedes son el campo de cultivo. Ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. Una iglesia que crece está compuesta por servidores que colaboran unos con otros, aún en medio de grandes diferencias, aún en medio de diferentes circunstancias y diferentes historias. ¿Cómo se ve eso? Con una banda que estaba aquí a las 7:30 y cada semana practica para que podamos adorar a Dios juntos. Con los que están ahí atrás haciendo videos, sonidos, slides, con los que montan y desmontan cada semana como Lee Carter por meses la tarima para que nosotros podamos servir sin distracción. Con los que hacen y los que hacen el cafecito. Pero también con la oración de una abuelita a las 5 de la mañana orando por su familia, pero orando por la iglesia. Pero también con la madre que está aconsejando a otra madre en la congregación para que pueda lidiar con unos hijos que no entiende. O con el hombre más maduro que guía al más joven a entender que la madurez es esperada para un creyente. Con el joven que hoy está en la escuela y en la universidad viviendo en un mundo lleno de tentaciones, pero con valentía dice, he decidido seguir a Cristo y lo necesito hacer con mi iglesia local apoyándome. Por eso el sábado nos reunimos como jóvenes a cantar, comer, pero también a tener conversaciones que cambian vidas y ocurren en la iglesia local. De la misma forma que la inmadurez paraliza, accionar juntos produce un movimiento con un fundamento claro que nos da crecimiento y madurez. Y todo esto requiere la renovación y transformación de nuestras mentes, como dice la palabra. Hasta ahora Él ha usado diferentes imágenes. Niños inmaduros que todavía solo pueden beber leche. Un campo de cultivo en el que sembramos y regamos.
Y termina el verso 9 diciendo que la iglesia también es un edificio. Un edificio que está siendo construido. ¿Vieron cuántas imágenes para demostrar un gran punto? Y es lo que va a decir a lo siguiente ahora. Hay un solo fundamento y hay crecimiento necesario. Verso 10. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado de cómo edifica encima. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno será evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, miren cómo acaba. Sufrirá pérdida, sin embargo él será salvo, aunque así como a través del fuego. Está dirigiendo a los líderes que ahora están construyendo después que él ha puesto un fundamento. Él está diciendo aquí, Cristo es el único fundamento, iglesia de Corinto, iglesia en Greenville, Cristo es el único fundamento y sobre él edificamos. Él aclara inmediatamente, este edificio tiene un solo fundamento. Ustedes han estado mirando muchas personas cuando deben estar mirando a uno solo. Y aun cuando él fue el sabio arquitecto, miren cómo Pablo usó la palabra sabio otra vez ahí. No con sabiduría humana. El argumento que ha venido trayendo por 3 capítulos. Le dice, no es sabiduría humana. Como gran maestro constructor con la sabiduría de Dios, yo puse el único fundamento que la locura del evangelio pone, que es Cristo. La obra ya terminada de Cristo es la fundación sobre la cual los apóstoles ahora construían, y nosotros construimos en base a ese trabajo que ya fue hecho. No hay otro nombre, decía Pedro, por el cual podemos ser salvos que por Cristo Jesús. Pero Pablo aquí dice, no hay otro fundamento sobre el cual la iglesia sea edificada que no sea Cristo Jesús. Hace una semana estaba en una casita que tenemos donde nos mudamos, que tenía un piso completamente destruido. Y estaba ahí junto con Giancarlo, estaba moviendo un colchón y pisé y el pie se me fue completamente hasta el suelo. Gracias a Dios no me lastimé. Pero ¿qué pasaba ahí? Que el fundamento estaba podrido. Todo estaba roto, aunque no lo parecía desde afuera. La madera se veía bien, ni siquiera se veía dañada. Pero solamente pisar con 200 y pico de libras arriba cambió todo. El fundamento se deshizo. Iglesia, podemos tener hoy muchas ideas creativas, mucha innovación, mucha gente que alcanzar. La necesidad es real, muchas formas de hacerlo. Pero debemos tener bien claros que tenemos que tener todas estas buenas ideas, hacerlas afirmadas en el fundamento adecuado de que la obra de Cristo es suficiente para salvar pecadores hoy también, que nosotros somos servidores dispuestos, que colaboramos unos con otros para edificar sobre una obra que ya ha sido establecida. Por eso predicamos, cantamos, oramos e imperfectamente vivimos el evangelio como iglesia. En estos últimos versos Pablo hace esta exhortación para que esos líderes y también nosotros hoy evaluemos de qué forma estamos edificando sobre ese fundamento ya definido. De nuevo, la idea aquí es esta. Entendemos entonces que si no estamos en Cristo, no tenemos fundamento. Otra vez quede claro, no hay un fundamento. Hay una casita con una madera que parece bonita, pero se rompe de la primera a la segunda pisada. Y eso es destrucción eterna, y ahí puedes estar tú hoy. Si has puesto tu fe en Cristo, este fundamento ha cambiado. Hay un lugar seguro sobre el cual podemos pararnos, estructuralmente diseñado por el Dios soberano y el Dios todopoderoso, para que por la obra de su Hijo que se hizo hombre, hoy podamos no solamente acudir a la cruz, sino pararnos encima de la obra de esa cruz para tener esperanza. Pero ahora si estamos de este lado, Pablo dice, mira tu corazón ahora,
¿Con qué calidad de materiales tú estás edificando en tu iglesia y en tu vida sobre la obra que ya Dios ha hecho? ¿Estamos nosotros edificando sobre una obra tan poderosa y especial de Cristo con ideas humanas? ¿Estamos nosotros edificando con una vida que no demuestra ni siquiera una lealtad al Dios a quien servimos? Y aquí yo creo que cuando él menciona esos materiales, quizás él está haciendo alusión a cuando la construcción del templo en el Antiguo Testamento. Y creo que hace sentido con lo que veremos la semana que viene también. Miren lo que decía en Primera de Crónicas, cuando David hablaba acerca del templo que iba a ser construido por Salomón. Él decía: con toda mi habilidad he provisto para la casa de mi Dios el oro para las cosas de oro, la plata para las de plata, el bronce y así sucesivamente, piedras de alabastro en abundancia. Y él decía: mi amor por la casa de Dios, el tesoro que tengo de oro y de plata, lo doy a la casa de mi Dios, además de todo lo que ya he provisto para la santa casa. Capítulo 1, él comenzaba diciendo: la iglesia es de Dios, compuesta por personas santas que han sido apartadas por Dios para vivir para Dios. Eso se ve en la forma en que estamos edificando sobre el fundamento que es Cristo. Y él compara aquí materiales preciosos y duraderos, el oro, la plata, las piedras preciosas, con otros pasajeros como la paja, el heno, la hierba, el forraje. Nuestras obras no nos salvan, mis hermanos, pero lo que hacemos a los ojos de Dios importa. En 1 Corintios 15, Pablo dice también que nada de lo que hacemos es en vano delante de los ojos de Dios, sino que incluso no solamente somos salvos, hechos parte de su pueblo, sino que incluso promete recompensa por la calidad con que se construye y se edifica sobre esa obra. Por eso él le decía a esos líderes: va a haber algunos de ustedes que aunque sea por fuego, por ese juicio Dios revelará algo, pero serán salvos. Pero aquí la idea es esa, es un llamado, no a que estemos esperando esa recompensa y eso sea lo que nos mueva, sino a que la obra de Cristo en nuestra vida necesariamente va a producir un fruto que será recompensado por Dios cuando Él dice: ven, buen siervo fiel. En esa parábola Él decía: ven, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esa sea la realidad para nosotros hoy también. También Pablo les decía a los en Efesios capítulo 2, cuando él escribía a los Efesios, le decía en el verso 19: así pues, ustedes ya no son extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos, son de la familia de Dios, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, otra vez, la iglesia, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. No solamente es hacer una obra, pero la calidad de nuestra obra. Concluimos entonces: leche o alimento sólido, fruto que crece o que no crece, edificio mal fundamentado o bien fundamentado. ¿De qué forma estás tratando de edificar hoy? ¿Sobre cuál fundamento? En un momento Jesús dice: el hombre sabio su casa construyó sobre la roca y permaneció firme. Edifiquemos y que Dios nos ayude a edificar hogares donde Cristo sea central, a edificar familias donde la palabra toma el lugar central, donde edifiquemos en comunidades donde el evangelio sea esparcido, proclamado y demostrado por vidas de personas imperfectas que Él usa, que colaboran unos con otros por su gracia. Así que espero que este pasaje de hoy, esta palabra de Dios, primero produzca en ti un asombro de cómo yo puedo ser parte de algo tan grande. Yo, un muchachito nacido en un barrio de Santo Domingo, ¿cómo el Señor puede hacer eso? Piensa en tu vida ahora mismo, piensa de dónde Él te ha sacado, de dónde te ha traído, para que estés hoy aquí, juntos edificando un edificio que va a ser ese faro de luz a un mundo perdido.
Somos sal y luz, dice también la palabra. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Trabajamos juntos con un fundamento sólido. ¿Está tu obra paralizada o en construcción en el día de hoy? Oremos. Señor, te damos gracias de nuevo por tu gracia y tu perdón. ¿Qué sería de nosotros, Señor, si tú no nos hubieras alcanzado? ¿Qué sería de nosotros, Señor, si Cristo no hubiera hecho esa obra perfecta por mí, un hombre imperfecto? ¿Qué sería de mí, Señor, si tú no hubieras diseñado no solo un plan de salvación perfecto, sino una forma perfecta de demostrar al mundo, tu iglesia, cómo tú obras en nosotros? Ayúdanos, Señor, a amarnos unos a otros, pero no idolatrarnos unos a otros. Ayúdanos, Señor, a tener el fundamento de una forma tan clara en nuestras mentes, que cada acción y decisión que yo tome en mi vida personal, en mi familia, como iglesia, sean dirigidas por ti y demuestren que hay un camino de crecimiento continuo para parecernos más a ti, confiando en que un día estaremos contigo para siempre, por toda la eternidad, disfrutando de nuestro Salvador, con quien tendremos una comunión perfecta. Pero en este mientras tanto, Señor, ayúdanos a edificar con piedras preciosas. Ayúdanos a dar nuestro ser, lo mejor de nuestras vidas, para que tu obra y tu evangelio sea proclamado por medio de siervos que colaboran y que están claros en que tú nos usas a pesar de nosotros para lograr tu obra en otros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Mis hermanos, uno de los recordatorios más sobrios que podemos tener el día de hoy es recordar de